Bueno, muy bien. Entonces ahora vemos la segunda etapa. Decía que esto que se hace en la primera etapa es fundamental para conocer la distribución que van a tener las máquinas, o sea, las cargas eléctricas, la distribución y la ubicación de los tableros seccionales de la cámara transformadora, el recorrido de las bandejas y sobre todo cuántos cables van a ir instalados en esa bandeja. Porque en función de la cantidad de cables que vayan instalados en la bandeja, vamos a poder elegir adecuadamente el ancho de la bandeja y vamos a poder también conocer el factor de agrupamiento según la cantidad de cables que vayan. Por eso, hacer esto previo nos permite después hacer una buena síntesis del proyecto, una buena elección de los cables y una buena elección de las protecciones contra sobrecorriente. Muy bien, habiendo superado esta etapa, entonces vamos a pasar a la síntesis del proyecto, que es la tabla que ustedes tienen acá con más filas, ¿sí? ¿Y cuál es el objeto acá? El objeto es que se haga una síntesis del proyecto por cada tablero. Fíjense, yo dibujé 2 líneas por cuestiones de espacio, pero ustedes tienen varias filas que corresponden cada uno a un equipo de una zona. Esto puede ser síntesis del proyecto de la zona 2, de la zona 3, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, vamos a borrar esto, que ya lo vimos. Y vamos a hacer algo que también en la primera etapa está, que es al menos el primer bosquejo de un esquema unifilar, de cómo se va a ir concebiendo la instalación. Nuestra instalación puede ser algo de esta manera. Lo dibujo con simbología muy general, después entraremos en detalle. Dijimos que esto se alimenta desde la red de media tensión, por lo tanto tiene acá el tablero de media tensión, un transformador, un tablero general de baja tensión que se va a encabezar con un interruptor de cabecera del tablero. Siempre tiene que haber un dispositivo de maniobra, tanto en el lado de media como en el lado de baja, que con una maniobra permita energizar o desenergizar toda la instalación. Y a partir de ahí lo vamos a encontrar con el juego de barras del tablero, en donde se conectan los distintos interruptores. Lo dibujo así muy general, los símbolos. Después entramos en los símbolos normativos. Y en donde este podrá ir, por ejemplo, al tablero seccional de la zona 3. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Este podrá ir al tablero seccional de la zona 2. En el futuro, cuando lleguemos, este irá a oficina. Generalmente conviene agrupar, ¿no? Todo lo de fábrica. Así que zona 4, 5 y 6. ¿Qué sé yo? Zona 1. Muy bien. Voy a hacer una cosa. Voy a dibujarlo acá. Así en términos muy de entre casa. Supónganse que este es el de la zona 3. Este es zona 6. Que se lo puede decir algo, no. Zona 4. 5, zona 7, por decir uno. Acá, que no se dibuja así, ¿no? Pero no tengo espacio. Este supónganse que es el de la zona 3. La zona 3 va a tener estos consumos que dibujamos antes acá. Son más de 6, pero suponemos que sean 6. Quiere decir que acá vamos a tener las 6 líneas de circuito, ¿está bien? Que son las que vamos a diseñar acá. Acá tendremos una línea de circuito para esta máquina, para este equipo, otra línea de circuito con todas sus características para este equipo, y así con todas las que tengamos. Se van a encontrar con síntesis de proyecto con más filas, porque tienen más equipos, y con síntesis de proyecto con menos filas, porque tienen menos equipos. ¿Está bien? Una vez que nosotros tengamos esto acá distribuido, ¿sí? Vamos a poder conocer la potencia que hay en esta línea seccional. O sea, la potencia que hay en el tablero es la potencia que hay en esta línea seccional, porque es la que toma el tablero a través de la línea seccional
de estas barras y a su vez del transformador y de la red de media tensión. Entonces, con la síntesis de proyecto, ¿sí?, podemos diseñar cada línea de circuito que va a tener su dispositivo de protección. Luego, en otra etapa, veremos cómo agrupamos según los diferenciales, porque son circuitos terminales. Los circuitos terminales todos tienen que tener protección diferencial de 30 mA. Pero eso veremos cómo lo agrupamos después. Vamos a poner un diferencial por línea, o podemos agrupar algunos circuitos bajo una misma protección diferencial. ¿Sí? Eso en la etapa de diseño de los tableros. Bien, entonces, con la síntesis del proyecto vamos a poder diseñar cada línea de circuito, su dispositivo, y vamos a poder diseñar la línea seccional, porque vamos a conocer, en función de analizar y de diseñar cada uno de estos circuitos, vamos a conocer la potencia aparente que hay acá. ¿Sí? Como potencia aparente en trifásica es raíz de 3 por tensión por corriente, ¿sí? De acá podemos... Fabián, disculpame que te interrumpa, hay un alumno en sala de espera. Ah, gracias. Ahí está. Bien, entonces, conociendo la potencia que tenemos en el tablero y que llega al tablero a través de esta línea, podemos tranquilamente conocer la corriente y diseñar de igual manera que diseñamos estos circuitos la línea seccional. ¿Está bien? Una vez que tengamos todos los circuitos diseñados con el mismo criterio, ya pasaremos a este interruptor, al transformador y de ahí para arriba. Bien, quiere decir que ustedes, si tienen en la zona de fábrica 4 zonas, 5 zonas, será una síntesis de proyecto que corresponde a cada uno de esos tableros y a la línea seccional. Entonces, ¿está claro? ¿Acá? Chicos, ¿se entiende? ¿O alguna duda? Sí, profe. Sí. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Entonces vamos a empezar a completar. ¿Tienen a mano la planilla de carga? Parece que no, Fabián. ¿No? Profe, hay un par más de alumnos en sala de espera. Hay más alumnos en lista de espera, están diciendo. No me figuran acá. Ah, sí, uno. Ahí está, ahí entraron. Bueno, no importa, no se hagan problema. Yo los tengo acá. Yo voy a hacer un ejemplo de 3 casos. O sea que acá voy a agregar dos filas más, medias chiquitas para poder trabajar acá abajo. Estaría bueno que esto lo puedan ir copiando, los cálculos que voy a hacer debajo, que se van a dar cuenta que en el fondo, como todas las cuestiones que tienen que ver con la electricidad, en el fondo no es más que electrotecnia. Por eso el año pasado hablamos tanto sobre aprender electrotecnia. Bueno, voy a empezar con una máquina que tiene una potencia de 25 HP, que es uno de los centros de mecanizado, que están en la zona 2. A ver si la encuentran. ¿Encuentran? Para ordenarnos un poquito mientras buscan, vamos a utilizar el azul para aquellos datos que nosotros tengamos. ¿Sí? Vamos a utilizar el verde para datos que surjan de catálogos o fichas técnicas. Y vamos a utilizar el rojo. Esto es simplemente una cuestión para que se entienda más. Vamos a utilizar el rojo para aquellos que sean valores calculados.
¿Sí? Entonces, comenzamos con el primer equipo, un centro de mecanizado. No me acuerdo qué código le pusimos, no importa. ¿Qué dato tenemos del centro de mecanizado? Esta tabla corresponde totalmente con la que tienen ustedes que les mandé de la tarde. El orden de las columnas. ¿La encontraron la tabla de potencias? Sí, profe. Bien. Sí, profe. El centro mecanizado tiene una potencia de 25 HP. ¿Sí? No, de 20, 20. ¿no es? De 20, profe. No. No, hay uno de 25, me parece. Fíjense, hay uno de 25. Yo, si no, Sí, yo tengo 25, profe. 25 HP, un centro Ah, mecanizado. Sí, son de 25 HP. Bien, entonces un dato. Después ustedes, si quieren usar el mismo color, yo uso esto acá para que se entienda más. Bien, es un dato, lo pongo en azul. Yo tengo que calcular todo esto. ¿Qué tengo que calcular? La potencia absorbida, la tensión. A ver, la tensión es dato. ¿Con qué tensión se alimenta? O sea, ¿es monofásico o es trifásico el centro mecanizado? Trifásico. O sea, ¿qué tensión va acá? 380. 380. 380 volts. Muy bien. Después me hablan del coseno de phi. ¿Lo tengo yo, el coseno de phi? Sí, está. No, No está. 0,80. no está. No está el coseno de phi. Profe, yo tiene el Excel de cargas. ¿Es ese el que está diciendo? No, fíjense en el Excel de cargas, la última columna habla del factor de utilización. No del, Sí. el factor de No es el utilización coseno phi ese. es otra cosa. Ahora vamos a ir explicando qué es eso. ¿Tengo alguien aquí para entrar? No. Entonces, el factor de utilización no lo tienen. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? Bueno, buscar en una tabla de motores, fichas técnicas de motores, hay un montón en internet, cualquier marca, buscan algún motor de 25 HP. El centro mecanizado tiene varios motores, pero vamos a unificarlo todo esto, ¿sí? Y buscan para un motor de 25 HP, ¿qué factor de potencia tienen? Supónganse que el factor de potencia que le da el catálogo es de 0,88. El valor de catálogo lo ponemos verde. Esto también les sirve, así después cuando lo revisan, saben cuál tienen que calcular y buscar el catálogo. Rendimiento. ¿Qué sabemos que rendimiento tiene? Porque no lo tenemos de datos. Entonces vamos al catálogo del motor y buscamos un motor para 25 HP, un trifásico, a ver qué rendimiento dice. Son datos del fabricante eso. Vamos a suponer que da 0,9. No, esto es dato de catálogo. Vamos en verde. 0,9. 0,90. Muy bien. Ahora, acá tengamos el ángulo phi, que por ahí nos sirve para algo. Si conocemos el coseno de phi, ¿sí? Podemos conocer phi. Phi va a ser el arcoseno de 0,88. ¿Está bien? Entonces phi, aplicando el arcoseno, nos va a dar un ángulo de 28,35 grados. 28,3 le pongo, ahí está, es lo mismo. ¿Está? Y acá llegamos a algo importante. A ver, nos falta calcular la potencia absorbida. Acá tenemos que tener presente lo siguiente. Cuando una potencia se expresa en HP, ¿sí? Se está hablando de la potencia que la máquina entrega, que el motor entrega. Si bien se la puede expresar en kilowatt, la generalidad es que la potencia expresada en HP es la potencia que el motor entrega en su eje. Varios de ustedes que también estuvieron en máquina de sexto conmigo, esto ya es un juego de niños, lo hemos hecho un montón de veces. HP. Muy bien. Y acá tenemos la alimentación, que normalmente esta potencia se expresa en kilowatt. Entonces, la potencia absorbida de la red es lo que me va a importar a mí, porque es lo que me va a permitir a su vez calcular la corriente y diseñar, elegir adecuadamente el cable. Entonces, si yo tengo esto, ¿cómo paso de potencia mecánica a potencia eléctrica?
Con el rendimiento, profe. Exactamente, acá hay pérdidas, entonces hay un rendimiento de por medio. Entonces, bueno, lo voy a calcular. Lo voy a calcular. Y fíjense, bueno, este daba 28,3. Vamos a la potencia absorbida. La potencia absorbida, que no es más que la potencia eléctrica, no es potencia absoluta, potencia absorbida, es igual a la potencia mecánica o la potencia entregada sobre el rendimiento. Entonces, la potencia absorbida va a ser, ¿cuánto entregamos nosotros? 25 HP. Bueno, después lo convertimos. 25 HP sobre 0,9, ¿sí? Esto nos va a dar 27,78. La potencia absorbida es igual a 27,78 HP. Pero dijimos que nosotros necesitamos que esté expresada en kilowatts, para poder aplicar la expresión de la potencia eléctrica y calcular la corriente. Entonces, sabemos que un HP, ¿cuánto es? 745,7. Sí, está bien, es ese valor. Vamos a ponerlo así. 27,8 por 0,746 kilowatts por HP. Este se simplifica y la potencia, entonces, absorbida nos va a dar, ¿cuánto nos da? Lo tengo por acá, 20,72 kilowatts. ¿Sí? Ya contemplando el rendimiento y todo. ¿Está? Entonces, 20,72 kilowatts. Valor calculado, lo ponemos en rojo. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué nos falta calcular? Parámetros importantes. La potencia reactiva, la potencia aparente, pero principalmente la reactiva. ¿Cómo se calcula la potencia reactiva? Yo ahora voy a necesitar borrar este pedacito, así que avísenme si capturaron la pantalla o si lo copiaron, así puedo borrar esto. Sí, lo estoy copiando, profe. Bueno, Sí, yo Ahora, lo cualquier cosa lo paso después a los chicos si alguno lo quiere. está bien. ¿Ya está copiado o estás en el camino? No, yo por mi parte ya lo copié. ¿Sí? Borro para aprovechar los 40 minutos del Zoom, después se lo pasan entre ustedes. Sí, cualquier cosa que me lo pida. Bueno, esperamos un poquito y si alguno tiene que copiar. Voy borrando lo primero y dejo lo último. Ahí está, hacemos así. Esto queda, mejor. Bien. ¿Qué necesitamos completar acá? Q. Q es potencia reactiva. Se mide en kilovoltampere reactivos. Entonces, con los datos que tenemos, ¿cómo podemos sacar la potencia Q? No es con el coseno phi, la potencia... potencia activa. Con la potencia activa y el coseno. Muy Es bien, con el muy bien. seno phi. Siempre recurran al triángulo de potencia. Entonces, la potencia Q, como phi lo conocemos, acá nosotros planteamos que, ¿qué conocemos también? Conocemos la potencia absorbida. Entonces, la tangente de phi es opuesto, que es Q, sobre adyacente, que es potencia absorbida. ¿Sí? Entonces, la potencia absorbida es Q por tangente de phi. ¿Está bien? Y ahora sí, vamos a borrar acá, dejamos eso. Vamos a ver cuánto nos da. Q es... No, está mal acá, tenemos que despejar Q, esto no es así. Ah, despejate P. Despejé P, que ya lo conocemos.
Bueno, acá tengo más lugar. Q, entonces, es igual a la potencia absorbida por la Por tangente tangente. de phi. Q es igual a la potencia absorbida 20,72 kilowatts por la tangente de este ángulo de 28,3 grados. Si ustedes hacen esa cuenta, les da 11,19 kVA reactivos. ¿Sí? Y este es el valor que va acá. 11,19. ¿Ahí vamos bien? Sí, profe. Bueno, ¿qué nos pide ahora la tabla? El valor de potencia aparente S. ¿Sí? Entonces, este es más fácil. Sabéis que S, como trabajamos en módulo acá, es la raíz cuadrada de P al cuadrado más Q al cuadrado. ¿Mm? Electrotecnia del año pasado. Entonces, S, si ustedes reemplazan los valores y lo hacen, lo hago directo, para aprovechar este tiempo que nos da el Zoom, da 23,55 kilovolt-ampere, ¿sí? Que en definitiva es lo que va acá. 23,55. ¿Está bien? Muy bien. Factor de utilidad. Profe, Sí. ¿lo sacamos por Pitágoras entonces? Sí, sí. Lo pueden sacar por Pitágoras o lo pueden sacar por trigonometría, porque ese, si ustedes también lo pueden sacar así, el coseno de phi es igual a qué cosa? Al adyacente, la potencia absorbida, sobre la hipotenusa. Entonces de acá pueden sacarlo también, le va a dar lo mismo. Como ustedes quieran, es lo mismo. Son dos formas de hacerlo. Bien, factor de utilización. El factor de utilización, llamamos FU, es el que sí figura en la tabla de carga. ¿Está? Entonces lo único que tenemos que hacer por ahora es volcar ese factor acá. Ya veremos para qué se utiliza. Algo hablamos en la clase pasada, hoy lo retomaremos. Para el centro mecanizado, el factor de utilización es 0,8. ¿Está bien? Muy bien. Y ahora, con todos estos datos, ya estamos en condiciones de hallar la potencia absorbida. La potencia absorbida de la red. ¿Está? Y esa potencia absorbida, la corriente absorbida. Corriente. Y esa corriente absorbida, acá todavía tengo el lugar, la podemos sacar simplemente con la expresión de potencia y la de potencia aparente, que es más sencilla. Ustedes saben que la potencia aparente es raíz de 3, ¿por qué? Porque la alimentación es trifásica acá. Por la tensión de línea, por la corriente. O sea, esta corriente, hablemos de corriente absorbida, no absoluta, absorbida, de la máquina, esta corriente absorbida nos va a quedar S sobre raíz de 3 por la tensión. Vamos a hacerlo. Y absorbida para esa máquina es la potencia S. Por acá hay un tema. Quiero hacerme un lugarcito acá. Acá hay un tema y es el siguiente. Primero, ¿sí? Esta potencia está expresada en kVA. ¿Sí? Para poder finalmente expresar la corriente en amper, ¿qué tengo que hacer? En pasar el kVA a Volampere. Sí. Claro, acá dice que quedan 10 minutos. Miren, yo no sé cómo andan de tiempo con otras materias. Yo les propongo que cuando se corte este Zoom, hagamos otro bloque que, aunque no utilicemos los 40 minutos, nos va a permitir cerrar esto. Porque Sí, si no perfecto. queda truncado. No hay problema. Bueno, claro, hay que pasarlo a Volampere, así que son multiplicar por 1000.
23.550. 23.550 volt-ampere sobre raíz de 3 sobre 380. Y acá hay un tema. Acá hay un tema. Aparece el factor de utilización. ¿Sí? El factor de utilización, como ya la clase pasada lo dijimos, es un factor que de alguna manera nos dice que en su utilización la máquina no toma toda su potencia nominal, toma una parte de la potencia nominal, toma un porcentaje, ¿sí? Este factor de utilización o bien se puede determinar en la práctica por mediciones, se lo puede estimar, ¿sí? Algún fabricante puede darlo. Esto es, por ejemplo, yo tengo un ventilador que tiene 1 HP de potencia y lo pongo a trabajar en condiciones nominales, es decir, con la hélice fabricada por el fabricante para ese ventilador, ¿sí? Quizás sin ponerle ninguna cobertura detrás, es decir, que funcione normalmente, que el aire pueda circular. Quizás no toma la potencia de 1 HP y la corriente que corresponde a 1 HP, toma un poco menos. Lo mismo pasa con las bombas de agua. Si el sistema está bien dimensionado, por lo general la corriente está por debajo de la nominal, un poquito, ¿sí? Bueno, entonces ahí aparece el concepto de factor de utilización. Quiere decir que si somos bastante precisos, que lo somos porque tenemos en cuenta todos estos parámetros, a esa corriente, o sea, esta corriente calculada sí sería la que el motor toma en condiciones nominales. Pero, como nos dice el fabricante y la experiencia, que hay un cierto factor de utilización, este factor de utilización multiplica acá. O sea, acá multiplicamos por 1000 para pasar a volt-ampere por el factor de utilización. Entonces, finalmente, acá multiplicamos por F1 nuevamente y el factor de utilización va a hacer que esta corriente nos dé un poquito menor a la nominal, que es la corriente que va a tener cuando la máquina trabaje. Esto da, y ahora quiero ampliar el concepto, 38,82 amperes. ¿Sí? El factor de utilización también lo pueden ver, le di el ejemplo, ¿no? La vez pasada, de un torno. Un torno que no está arrancando viruta. La herramienta está separada, está girando el usillo con la pieza. Entonces, prácticamente, ese motor, ¿cómo está funcionando? En vacío. En vacío. En vacío. Ahí va a tener muy poca carga, que es mover el plato, ¿no es cierto? Y más que nada eso, la mayor masa está ahí. Entonces, prácticamente se puede decir que está en vacío. Ahora, cuando la herramienta empieza a comer, ¿sí? Hay una carga resistente que el motor está recibiendo. Entonces, para poder abastecer o para poder equilibrar esa carga resistente, tiene que desarrollar una cupla, y esa cupla requiere de que el motor tome cierta corriente. ¿Está bien? Pero, ¿qué ocurre? Por ejemplo, si un torno tiene un coeficiente, 0,9, de factor de utilización, quiere decir que para el modo de trabajo que estipula el fabricante, donde dice no puede sacar más de tantas décimas, sacamos más de tantas décimas, forzamos el motor, podemos romper la herramienta, pero en las condiciones nominales, ¿sí? La corriente se va a ubicar en el 90% de la corriente nominal. ¿Sí? ¿Se entendió el concepto? Entonces, cuando hay muchas cargas, es conveniente tenerlo en cuenta, porque si no empezamos a sobredimensionar. Bien, entonces, dijimos que la corriente da 38,2. Así que ya tenemos el valor de la corriente, 38,82 amperes. Muy bien. Una vez que tenemos la corriente, cuando se corta y abrimos el otro zoom. Una vez que tenemos el valor de la corriente, ya podemos ir a una tabla de cables y elegir, ¿sí?, algún valor de una sección de cable que sea útil para esta corriente que vamos a estar manejando. ¿Sí? Y acá hay que hacer alguna aclaración. Cuando trabajamos con cables en bandejas, no podemos poner cualquier tipo de cable. ¿Sí?
Yo, si mal no recuerdo, les mandé un apunte. Había uno que se llamaba dispositivo de maniobra y puesta a tierra, el Classroom. Si no, se los mando de vuelta después, no se hagan problema. Ahí está, entre otras cosas, cuáles son los cables permitidos y prohibidos para cada canalización. Cuando estamos en el ámbito industrial, lo que predominan son las bandejas, ¿sí? En donde se hacen las bajadas a la conexión de las máquinas. Para bandejas, el cable permitido es el que corresponde a la IRAM 2178, ¿sí? Que son los cables con envoltura de protección, los cables violetas, que muchas veces tienen una línea más finita y que adentro tienen un material blanco de relleno y después tiene cada conductor, cada uno con su aislación. Esos son los que se utilizan para bandeja. Entonces, después le hacemos llegar sino una tabla, pero lo pueden encontrar tranquilamente. Buscan cables según esta norma y van a encontrar instalados en ducto, en conducto, admite tanto, instalados en caño, tanto, porque puede ir en caño, instalado en bandeja admite tanto, que eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Bueno, se está por cortar, así que retomamos en la otra. Hasta el momento, ¿qué hago? Yo, teniendo este valor, voy a una tabla de esos cables y busco a ver qué cable podría instalar yo según ese valor de corriente. Y acá es donde lo quiero retomar en el próximo bloque porque acá hay unas cuantas cositas que juegan juntos, ¿sí? Si yo tengo una corriente de 38,82 amperes, 39 digamos, ¿sí? Y acá me encuentro que, por ejemplo, un cable de 10 milímetros cuadrados, según la tabla, admite 52 amperes. Con lo cual, yo digo, este cable sirve, en principio. Este cable sirve. Entonces, vamos a poner, esto es verde, es de catálogo, vamos a poner acá, en primer lugar, esa corriente que corresponde a un cable de esa sección. Pero acá lo vamos a verificar. ¿Por qué? Porque seguramente, en el primer paso que hagan ustedes, van a determinar que por una bandeja van varios cables. Le vamos a mandar una bandeja por cable, no tiene sentido. Fabián, queda Corta. menos de un minuto, diría que corta acá y pasamos al otro bloque. Pasamos a otro bloque y ya redondeamos aquí. Yo lo dejo que corte solo y automáticamente me va convirtiendo el video después. ¿Se entendió? ¿Está acá? ¿Se va entendiendo? Sí, profe, todo perfecto. Sí, profe. Bueno.